En primer lugar, esta semana se aprobó en Bogotá, Colombia, en la reunión de cancilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sanciones a 29 personas exactamente. ¿Cuáles van a ser el alcance de esas sanciones que se aprobaron esta semana en Bogotá, Colombia? Bueno, fue la primera vez que en el TIAR hemos aprobado sanciones sobre individuos. Es la primera vez en la historia del TIAR. Y estos 29 individuos no van a poder viajar por los países miembros del TIAR, los 16 países miembros. No van a poder abrir cuentas bancarias, no van a tener ninguna actividad en esos países, no solo a ellos, pero también le corresponde a sus familiares. Ahora bien, tienen la oportunidad quizás no de hacerlo en América, América puede presionarlo, pero ¿ha sabido el gobierno chavista y sus colaboradores de utilizar vías como Rusia y China? ¿Pueden hacerlo en esta oportunidad? Bueno, en Rusia y en China es un poco más difícil, pero una de las metas que tenemos previsto para el futuro es estas sanciones, después reunirnos con los europeos y que la Unión Europea empiece a sancionar los mismos individuos que han sido sancionados y acordados por los grupos del TIAR. Pero ¿siente usted que esas sanciones han funcionado toda vez que el gobierno de Maduro sigue logrando su objetivo de mantenerse en el poder, o hay que reajustar la agenda de intentar una transición en Venezuela? Bueno, la agenda de intentar una transición siempre es la agenda de nosotros. Nosotros pensamos que ninguna transición puede tener a Nicolás Maduro y tiene que ser una transición hacia la democracia, en que hay respeto a los derechos humanos. Sobre las sanciones han tenido un éxito total. Si hemos visto la manera que está manejando Nicolás Maduro y sus amigos corruptos al país, es un desastre total. Y esa responsabilidad lo tienen ellos. El bajo del petróleo, la manera que ellos no pueden salir del país, la manera que le hemos sancionado muchos los bienes que han sido robados del pueblo venezolano, han sido sancionados y capturados acá en los Estados Unidos, en otros países del mundo. Han tenido éxito y es solo el principio, no es el final. Por ejemplo, este tema de las sanciones hacia todos estos funcionarios. Decían ustedes en esa lista Alex Saab e incluso otros de los funcionarios que han participado en esquemas de corrupción a partir del hambre de los venezolanos. ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para estos ciudadanos? ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para otros ciudadanos que no estén en estas listas? Bueno, muchos de los funcionarios que han sido sancionados en esta lista en el TIAR ya han sido sancionados en los Estados Unidos. Alex Saab, como por ejemplo, ya tiene un caso pendiente en los Estados Unidos en la Corte Federal. Raúl Gorín, otro corrupto, tiene un caso presente en la Florida, en la Corte Federal. Pero estos solo son uno de los nombres que han sido sancionados en los Estados Unidos, como hemos visto por más los últimos casi 2 años. Hemos seguido con las sanciones, la presión individual a uno de los individuos más corruptos. Eso va a seguir y en las próximas semanas vamos a seguir con esa presión bilateral también. Habla Estados Unidos en repetidas oportunidades del eje Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero ¿puede resistir Venezuela? Sin el petróleo, ¿sigue siendo fuerte el gobierno de Nicolás Maduro, quiero decir, en la práctica, en mantenerse en el poder sin petróleo? Bueno, va a ser casi imposible. El gobierno de Nicolás Maduro es un narcoestado. Ellos se mantienen en el poder por vender corrupción, vender acceso, el crimen organizado los mantiene en el poder, y más que nadie, las personas que están hoy en día controlando a Venezuela es el régimen cubano. Eso lo tenemos bastante claro, que Nicolás Maduro sin los cubanos hoy en día no sería el presidente ilegítimo de Venezuela. ¿La Fuerza Armada venezolana es también ese sostén del gobierno de Nicolás Maduro? No, eso sostiene al gobierno cubano. Las Fuerzas Armadas venezolanas responden a La Habana, no a Caracas, no a Miraflores. Los centros de SEBIN de tortura que están hoy en día en Venezuela no son encargados los venezolanos, esos son encargados los cubanos. Y lo que hemos visto, no sé, como un soldado venezolano que haya tomado un juramento hacia la Constitución de defender la patria, esté recibiendo hoy en día órdenes de un agente cubano que no es venezolano, que vive en La Habana. Ahora bien, Rusia y China han servido de salvavidas en ocasiones para el gobierno de Nicolás Maduro, tanto en financiamiento como en apoyo. ¿Han tenido ustedes contactos con el gobierno ruso para saber si eso se puede girar, toda vez que Rusia tiene intereses económicos en Venezuela, que quizás si hay un cambio de gobierno, pues necesita mantener esos activos que tiene en el país? Nosotros pensamos con Rusia y China, los intereses no son políticos, son económicos. Y el momento que Nicolás Maduro, que en un momento bien cercano, no les puede dar el beneficio económico hoy en día que se están robando del pueblo venezolano, es el último día que lo van a apoyar. ¿Pueden los países de la región seguir apoyando a un gobierno interino que quizás en enero podría dejar de tener el control de la Asamblea Nacional con las denuncias de corrupción que hubo el fin de semana pasado y que incluso podría estar costándole la votación de los diputados aprobándolo como presidente de la Asamblea Nacional? Nosotros nunca vamos a reconocer a Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un compromiso con la democracia en Venezuela y esa democracia es a partir de la Asamblea Nacional. Pero tenemos que examinar bien la corrupción.
La corrupción y todos los corruptos son los amigos y los corruptantes de Nicolás Maduro, el señor Alex Saab y sus otros amigos que están hoy en día tratando de entrar en la Asamblea Nacional por medios de corrupción. Ahora bien, ¿hay que replantearse la ruta en Venezuela de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? ¿Cree Estados Unidos que quizás la ruta se agotó o siguen apoyando ese mantra? Bueno, yo creo que siempre estamos analizando la manera más rápida de lograr la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela y dependiendo de las condiciones, eso es un análisis que se hace todos los días y todos los meses. Han reiterado varios funcionarios del gobierno norteamericano de que el uso de la fuerza no está previsto en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro permanece siendo el presidente de Venezuela, al menos dentro de Venezuela, tiene el control de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que se pueda cambiar quizás esa negativa o está descartado de todo plano? Yo creo que es bien importante que las Fuerzas Armadas venezolanas honren a la Constitución. Como lo vimos en Bolivia hace un par de semanas, los militares tienen un compromiso no con Nicolás Maduro, pero sino con la Constitución del país. Y los venezolanos, los militares, no son ningún diferente. No son diferentes de los bolivianos. Ellos tienen que honrar la Constitución en su país. Pero en este momento, de acuerdo con usted, responden a Cuba. ¿Qué tiene que pasar entonces quizás en Cuba para que la Fuerza Armada venezolana siga la Constitución de Venezuela y a los venezolanos? Bueno, es imposible, es casi difícil, es bien difícil aceptar que un general venezolano que haya ido a la academia en Venezuela, que haya tomado el juramento de oficial, que hoy en día esté recibiendo instrucciones de un servicio de inteligencia de cubano. Yo no sé, en ningún otro país del mundo el servicio de inteligencia, el servicio de seguridad está armado y manejado por personas que no son ciudadanos de ese país. Yo creo que le debe dar vergüenza a todos los militares venezolanos hoy en día que ellos no son encargados de su propio ejército. El ejército de ellos es parte del régimen cubano y el régimen cubano decide qué pueden hacer y cuándo lo van a hacer. Para finalizar, embajador, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿hay oficiales de la Fuerza Armada Nacional en este momento hablando con el gobierno de Estados Unidos bajo cuerda? Nosotros siempre tenemos nuestras puertas abiertas para personas que quieran apoyar en el tema de democracia y derechos humanos. Un placer, embajador. Mucho gusto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.